Magistrada Marisol Castañeda Pérez, gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por platicar con nosotros en un momento tan importante para este país, para el Poder Judicial y para todos los mexicanos. Importante conocer los distintos puntos de vista y las distintas aspiraciones de los integrantes del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Es un gusto estar contigo, que me permitas en este espacio compartir algo de lo que he trabajado durante muchísimos años en el Poder Judicial Federal y pues nada, de cara a un reto muy importante que es la elección de este 1 de junio. El magistrado, lo primero y lo más importante es que la gente conozca quién eres y entienda el por qué en estos momentos tú eres una contendiente a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el espacio más importante en asuntos constitucionales, judiciales y legales de este país. Platícame un poco acerca de tu historia, del por qué de pronto una niña se convierte en una joven que decide estudiar Derecho, en meterse a la carrera judicial y en hoy estar sentada aquí con posibilidades de alguna manera para ocupar un escaño en el espacio más importante de México. Empezaré por decirte, soy originaria de Celaya, Guanajuato, del estado de Guanajuato, donde la vida no vale nada, dice mi paisano, José Alfredo Jiménez. Y bueno, todo esto tiene una inquietud que nació desde que era niña, como bien lo dices, por mi padre, que en paz descanse, él era abogado litigante. Y bueno, yo desde niña lo veía, ya sabes, en juzgados, tribunales, subiendo, bajando, hablando del tema jurídico. En la casa, en la mesa de la casa se hablaba de temas jurídicos. Y bueno, así fui creciendo. Llega el momento en el que tengo que decidir qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. Y créeme que sin presión de nada, porque mi papá siempre fue una persona muy abierta en ese sentido y además en ese tiempo, bueno, que no fue hace tanto, pero sí, todavía estaba como que las puertas no tan abiertas para que las mujeres saliéramos a estudiar, pero la idea de mi papá siempre fue salir a estudiar. Todos somos 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre, y él por igual siempre dijo, todos tienen que estudiar. Aquí la única fórmula es estudias y trabajas. Es la única forma de salir adelante en esta vida y es la que yo he empleado durante pues, todos estos años. Entonces, bueno, decido entrar a la universidad a estudiar Derecho, a la Universidad de Guanajuato, esta universidad que tiene las escalinatas preciosas. Histórica, hermosa. Histórica, sí. Además. Es un edificio muy lindo, además, y quiero decirte que es la única carrera de la universidad que sigue estando en ese edificio central. Entonces, muy orgullosa, recuerdo esos 5 años haber corrido por esas escalinatas para llegar a las clases. Y pues nada, entro al primer semestre, paso al segundo semestre y un día llego a la escuela y me doy cuenta que están el anuncio de los alumnos más destacados del semestre anterior y resulta que en el primer lugar estaba yo. Eso la verdad me motivó mucho porque, sabes, pensé en ese momento, estoy haciendo algo, estoy destacando en algo que no me está costando trabajo. Y entonces eso me entusiasmó mucho. Paso segundo, tercero, cuarto semestre de la universidad y un día llega un maestro que era magistrado en el Poder Judicial local y nos invita a hacer una prueba para trabajar en su sala, era una sala penal, me acuerdo. Entonces, bueno, fuimos algunas compañeras y yo a hacer una prueba de taquimecanografía. Y yo me quedo en ese espacio porque en la secundaria yo había tenido un taller de taquimecanografía. Entonces, era muy apreciado ya la habilidad de saber eso. Sí, claro, yo la tenía 100%. Entonces, entro a trabajar a esa sala penal como oficial judicial, así se llamaba el puesto, que pues era hacer labores de mecanografía, de coser, de foliar, de sellar expedientes. Y entro también a tomar dictado de sentencias. Y no sabes el mundo tan fascinante que me resultó eso. El magistrado era de esos maestros de antes que tomaban el expediente y te dictaban la sentencia con el expediente en la mano. Entonces ahí aprendí a proyectar sentencias. Después de casi 2 años hay una oportunidad en el Poder Judicial de la Federación y entro a trabajar a un tribunal que estaba enfrente de la universidad. Entonces yo corría de la universidad al tribunal, había muchísimo trabajo, me acuerdo. Eran unas jornadas que salíamos a la 1, 2 de la mañana y a las 7 tenía que estar en la escuela, en las clases, pero, ¿sabes? Lo recuerdo con mucho cariño
Y recuerdo esa época tan bonita en la que yo, siendo estudiante, ya proyectaba asuntos, ya proyectaba sentencias. Y bueno, de ahí empezó, terminé la universidad, empezó esta carrera judicial, fui actuaria, secretaria, jueza, magistrada, y ahora con esta aspiración de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que quiero decirte que este anhelo seguramente inició desde el primer día que pisé la universidad. No es algo que se me ocurrió ayer, no es algo que yo dije, ay, estaría bien en este momento entrar. No, es algo que pasó por lo en que nos ese platicas, momento. uno lo traes en la sangre y es de familia y lo conviviste y lo aprendiste en tu casa con tu padre y con todas las pláticas que se daban en la casa en aquel momento, pero también es un tema de una pasión y un interés propio. Es un tema que, más allá de que hay muchas personas que pueden tener familiares y que se acercan a ciertas profesiones, simplemente no es para ellos. A ti desde el primer momento te llamó mucho la atención eso que hacías y lo vemos reflejado en el éxito que has tenido en tu carrera y las distintas posiciones. En el Tribunal de Justicia Administrativa y en otros tribunales que también conforman parte del Poder Judicial de la Federación, platícanos un poco acerca de tu experiencia y de los retos más importantes que has tenido, de los casos específicos que tú recuerdas que de pronto hayan tenido que sacar de ti y de tu experiencia lo máximo para poder aplicar la justicia como se ve en nuestro país. Fíjate que eso es lo mágico de esta labor que nosotros hacemos acá en los tribunales, que, a ver, lo que nosotros decidimos acá incide en la vida de las personas. Y entonces saber que una decisión que tú tomaste puede ser benéfica para una persona, que puedes permitir que un papá vuelva a ver a sus hijos, que una mamá tenga los derechos de seguridad social que necesita, una mamá que se ha quedado viuda, los derechos de las infancias que para mí son de la mayor importancia. De verdad que es cuando te quedas con esa frase de te vas con la satisfacción del deber cumplido. Hay, por supuesto, muchísimos casos que han pasado por mis manos, pero sí recuerdo algunos en específico que de verdad me llenaron el alma saber que yo pude hacer algo por alguien, ¿no? Recuerdo, hace algunos años vimos un asunto en el que una persona estaba sentenciada, era un joven, tenía 20 años, me acuerdo, y estaba sentenciado como a 10 años de prisión por un tema de posesión de narcotráfico, perdón, de estupefacientes. Y resulta que lo único que había era la declaración de un policía en el momento de su detención. El policía jamás volvió a aparecer durante el proceso, no había ningún otro indicio, prueba, nada. Eso había bastado para imponerle una condena de 10 años. El asunto llega al tribunal colegiado en el que yo estaba, me toca proyectar ese asunto, se aprueba el asunto y para nosotros, en el momento en que se dicta una resolución que implica la libertad de una persona, es inmediato, sea la hora que sea el día que sea. Y bueno, cuando sale esta persona que te digo era un joven de 20 años, bueno, te quedas con una satisfacción enorme. También recuerdo que nos tocó un asunto en pandemia de una mamá que tenía un bebé, había nacido su bebé con algún problema y los médicos le decían que si no le hacían una operación en el cerebro antes de que cumpliera un año, se iba a quedar con un problema de discapacidad toda su vida. En el hospital público al que ella había acudido para que atendieran a su hijito, le dijeron que por los temas de la pandemia en ese momento no se atendía eso. Va con nosotros y nosotros le decimos, no, en este momento vas a hacer todo lo que se necesite para que se opere a ese bebé. Y las autoridades tienen que cumplir, las resoluciones, las sentencias de amparo se cumplen. Entonces, ese y muchos casos más que te podría platicar son los que a nosotros como personas juzgadoras nos deja esa satisfacción de decir, estoy haciendo algo que cambió la vida de esta persona. Ahora, entrando un poco ya en la actualidad y en lo que viene para México en cuestiones de justicia, en asuntos constitucionales, dame un poco la radiografía que tú tienes con respecto a la justicia en México, un país con una impunidad altísima, con más del 90-95% en muchos asuntos.
de casos que se quedan en la absoluta impunidad, en un país que tiene un clamor todavía por justicia, con desaparecidos, con muertos, con crímenes, con violencia, con injusticias, un país de pronto que siente que el Estado no le hace justicia a sus tragedias y a sus asuntos. ¿Cuál es tu percepción y cuál es tu radiografía de lo que es hoy por hoy la justicia en México? A ver, tienes mucha razón en esta parte que dices, pero sí me parece importante hacer una distinción. Por favor. En el Poder Judicial de la Federación, el trabajo de nosotros es proteger derechos humanos. Y créeme que, por ejemplo, cuando tenemos asuntos como desapariciones forzadas, personas incomunicadas, etcétera, como personas juzgadoras se encienden todas las alarmas y hacemos todo lo necesario, todo lo que esté en nuestras manos, vinculamos a todas las autoridades posibles para poder encontrar a la persona que está siendo víctima de esta violación gravísima de derechos humanos. Ahora, hablamos de impunidad, sí, pero es que hay un trabajo bien importante que hacer en la investigación de los delitos y esa parte no le toca al Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo muy importante hacer una labor de difusión hacia la ciudadanía de a qué autoridades tienes que acudir y cuál es el espacio en el que pueden resolverte el problema o no. Porque eso, ¿sabes?, es algo muy lamentable y que ya no es tiempo de preocuparnos, sino de ocuparnos, que cuando una situación le pasa a algún ciudadano, lo primero que piensa es ¿a dónde voy?, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué autoridad me va a proteger? Entonces, ahí tenemos una labor muy importante, todos como ciudadanos y nosotros como autoridades, como personas juzgadoras, de ser una guía para las personas. A ver, hoy estamos viviendo un cambio, una transformación del Poder Judicial de la Federación y yo creo que no debemos perder la oportunidad de acercarnos absolutamente a la ciudadanía, abrir las puertas de juzgados y tribunales, que la gente sepa que nosotros estamos para servirles. Somos servidores públicos, servimos al público y en esa medida tenemos que dejar atrás y tenemos que hacer todo lo necesario para que la ciudadanía sepa y sienta que puede abrirse ese espacio en los juzgados y tribunales y no que se piense, ay, es un juez, un magistrado, una magistrada, la ministra o el ministro de la Corte, son personas inalcanzables, están en un espacio diferente al de nosotros. Al contrario, ahí hay que hacer un trabajo bien importante para que la ciudadanía sepa dónde acudir. En relación con la impartición de justicia, creo que estamos, insisto, transitando a un nuevo espacio en el que también nos tocará, si es que así la ciudadanía lo decide, en mi caso, si decide elegirme como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues trabajar en conjunto con la Constitución, los tratados internacionales, en la amplitud más grande de protección a los derechos humanos de las personas. Seguir creando, fortaleciendo y consolidando esta doctrina tan grande que ya existe de protección a derechos humanos, pero siempre en ese sentido amplio. Y trabajar, insisto, en eso, en la difusión y que la gente sepa cuáles son sus derechos y ante quién tiene que hacerlos valer. Y exigirlos, sin duda alguna. Magistrado, tú hablas mucho acerca, y por tu perfil, hablas acerca mucho del tema de la modernización del Poder Judicial. Y te quiero preguntar, ¿a qué te refieres con esa modernización? Digamos, desde los asuntos técnicos, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser la tecnología en sí, por una modernización, pero también una modernización en cuanto a cuestiones burocráticas, operación y funcionamiento del propio Poder Judicial. A ver, es que aquí tenemos una parte administrativa que están cargando todos los juzgados y tribunales en el país, que hacen que esto sea algo pesado y algo oscuro y algo que nadie es tortuoso, ¿no? Tenemos que subirnos completamente al tema de la inteligencia artificial antes de que ella se suba a nosotros. Hoy estamos trabajando con ella sin darnos cuenta en muchos aspectos, pero lo ideal sería explotarla de la mejor manera, que nosotros mismos creemos nuestros algoritmos y eso nos va a reducir el tiempo de resolución de los asuntos en este país. Una de las grandes quejas de los ciudadanos es el tiempo que tarda en resolverse un juicio. Transitamos a la justicia oral, que eso es algo muy importante, me parece algo muy valioso y que hay que seguir
explotando, pero no hemos explotado esta parte de la inteligencia artificial para darnos cuenta en dónde se empieza a hacer el embudo de los asuntos que llegan masivamente a juzgados y tribunales. Cada asunto tiene su particularidad, eso es cierto, pero hay algunos que tratan temas en común que pueden ser resueltos en un menor tiempo posible. Yo sé que el tema de la inteligencia artificial tiene muchas aristas, tiene muchos cuestionamientos, áreas de oportunidad si tú quieres, pero creo que trabajándolo responsablemente y empezando a establecer reglas claras de cómo y cuándo lo vamos a utilizar en nuestro beneficio y en beneficio a la impartición de justicia, puede ser altamente provechoso. Insisto, tenemos un rezago importantísimo en juzgados y tribunales de todo el país. La gente está esperando una respuesta y tenemos que dársela y vuelvo a lo mismo. Ya no es tiempo de preocuparnos, es de ocuparnos utilizando estos sistemas. A ver, te he escuchado decir conceptos como la eficiencia, como la cercanía, como la transparencia, como el acercamiento precisamente de las personas al Poder Judicial, con todas las preguntas que te he hecho. Ahora te pregunto, ¿por qué querer llegar al máximo tribunal de nuestro país? ¿Por qué querer llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tú como integrante del Poder Judicial, con muchas opciones y con muchas vías para que tu carrera pueda continuar y se pueda mantener. ¿Por qué apuntar en estos momentos a la Suprema Corte? Tengo muy arraigado el tema de la justicia social. Tengo muy arraigado las injusticias a las personas que no cuentan con recursos económicos. Me lastima saber que hay mamás que están buscando a sus hijas, a sus hijos y no los encuentran. Me lastima saber que hay muchas personas de escasos recursos que ven muy lejana la posibilidad de defenderse en un juicio. Y esa es una de las grandes razones por las que aspiro a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aspiro a llegar también, insisto, para seguir consolidando esta jurisprudencia sobre la protección de los derechos humanos de todas las personas. Hay un trabajo muy importante, por ejemplo, en relación con las comunidades indígenas. Siguen siendo un grupo vulnerable que es discriminado, que no es tomado en cuenta y que sus derechos son vulnerados todos los días. Hay una deuda también muy importante con este grupo de la comunidad LGBTQI+, que sigue siendo vulnerado todos los días. Hay un grupo todavía muy importante de mujeres que siguen siendo violentadas, que aunque ya es el tema más visto, digamos, de las personas vulnerables, todavía lo tenemos ahí y muy pendiente. En este país todavía se matan a 10 mujeres cada día y eso es una tragedia. Entonces, tenemos que trabajar también sobre ese punto. Entonces, mi anhelo de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sencillamente poder servir a las personas, poder hacer accesible la justicia a las personas que menos tienen, a los más desprotegidos y hacer mucho más amplia esta gama de protección de los derechos humanos de las personas. Ahora, esas son, digamos, tus luchas y tus anhelos personales con respecto a lo que hay detrás de una decisión de lanzarse por un espacio para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y platícame un poco acerca de las propuestas, no quiero decir promesas, quiero decir de las propuestas que tú podrías hacer en estos momentos que estamos en periodo electoral en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Entiendo esta parte de la deuda histórica que tiene el país con respecto a los derechos, sobre todo de las minorías y con comunidades tan importantes como es la comunidad indígena en nuestro país, pero en cuestión de habilidades, en cuestión de trabajo, en cuestión de experiencia, ¿qué es lo que tú le puedes ofrecer a las personas que pudieran votar por ti en la elección que ya está por venir? Pues justo eso, Juan Pablo, pongo a su disposición mi experiencia, un trabajo probado y comprobado desde hace más de 25 años en el Poder Judicial de la Federación. Pongo a su disposición una alianza importante, ser aliada de todas estas personas vulnerables, mantener una agenda viva con los grupos vulnerables, hacer una justicia abierta
abrirle las puertas de juzgados, tribunales y, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsar, por supuesto, el tema de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, ocuparme absolutamente del tema del rezago en juzgados y tribunales y en la propia Corte, y siempre, por supuesto, la honestidad y la neutralidad en mis determinaciones. ¿Cómo ves a la Suprema Corte de Justicia en 10 años? ¿Cómo te gustaría visualizarla, más allá de que pudieras tener tú la oportunidad de estar o no, en una Suprema Corte de Justicia que va a transformarse a partir de una elección popular, en esta elección judicial, de los perfiles que hay disponibles, de las necesidades que tiene específicamente la Suprema Corte? ¿Cómo ves tú al Poder Judicial y a la Suprema Corte en 10 años? ¿Qué te gustaría? A mí me gustaría mucho una Suprema Corte muy consolidada y muy firme en la protección de derechos humanos, para empezar. Una Corte que ya no tenga rezago de asuntos, una Corte que sea completamente accesible para todas las personas y una Corte en la que cualquier persona, el ciudadano de a pie, sepa lo que se hace en la Corte y que sepa que tiene acceso a hablar, a llevar su problemática, a tener una solución a sus problemas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, por supuesto, también trabajar en escalón con el resto de las autoridades. A mí me preocupa mucho todavía que hoy tenemos en la Corte protocolos de actuación en relación con todos los grupos vulnerables, pero estos protocolos no han llegado a las autoridades de primer toque, a esas autoridades a las que las personas acuden en un primer momento cuando tienen algún problema. Entonces, hay que trabajar mucho en relación con eso, un trabajo coordinado, un trabajo en el que pues todas las autoridades que estamos involucradas en la impartición de justicia, que viene, hablando del tema penal, desde la Procuración de Justicia, pues hacer ese trabajo coordinado y que las personas lo vean como algo natural, como algo accesible y como su derecho, y que lo pueden y lo deben hacer valer. Magistrada, por último, déjame preguntarte acerca de las novedades y dificultades de esta transición que están teniendo ustedes como integrantes del Poder Judicial. Lo platicábamos hace unos momentos, de pronto el estar detrás de un escritorio, el tener poco contacto, el no tener idea acerca del tema de las campañas y de una elección popular. No solamente eres un nombre, también eres un número, y me parece muy importante que le puedas platicar un poquito a las personas en estos momentos sí, la transición de esta campaña y cómo lo estás viviendo, pero sobre todo también el que te puedan relacionar tu nombre con un número, porque a final de cuentas la votación ese día también va a ser muy importante. Así, bueno, nada, pues es un reto muy importante, como bien lo mencionas. La verdad es que quienes venimos de este sistema de carrera judicial, crecimos, nacimos, crecimos, nos enseñaron que aquí es estudias y trabajas, ¿no? Y estás atrás de un escritorio, como bien lo dices. Pero bueno, te decía que esta es una gran oportunidad para que la ciudadanía nos conozca, para que sepa quiénes son las personas que van a decidir sobre un aspecto de su vida, el más importante seguramente. Y pues sí, ya de cara a esta elección estaremos identificados con un número en la boleta. En mi caso será el 5. El 5 hay que identificarlo ahí en la boleta. Mi nombre estará precedido de ese número 5. Y bueno, quienes tengan la confianza y me den el valor de su voto, les agradecería mucho que en esas casillas de arriba que verán anoten el número 05. Ahí está, será una votación interesante. Magistrada, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto y al pendiente de, en estos momentos, la campaña y posteriormente los resultados, y a final de cuentas con mucha incertidumbre que hay con respecto a este proceso novedoso, que en México la justicia crezca, la justicia se mejore y la justicia y los derechos sean para todos. Que sea para el bien de todas y todos en este país. Magistrada, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo.